Hola, soy Jorge y esto es Reef Company. El día de hoy vamos a hablar sobre los ecosistemas que encontramos en el mar y cómo los vamos simulando dentro del acuarismo marino. Acompáñenos. En el mar encontramos 12 ecosistemas diversos, diferentes, que van desde las zonas más profundas del mar hasta las zonas más cercanas a la tierra, donde están las costas, donde rompen las olas con la tierra. Hoy vamos a hablar de 6 de ellos, que son los ecosistemas que normalmente intentamos reproducir en el acuarismo marino. El primer ecosistema, que es el más conocido de todos, es el arrecife. El arrecife es la zona más biodiversa del mar. Normalmente lo encontramos entre 50 a 20 metros de profundidad del agua. Y esta parte del mar es la más diversa. Tenemos muchísimas especies de animales, de corales, de peces. Todos están conviviendo entre sí. Y es un ecosistema que es el que más intentamos reproducir, pero normalmente lo que nos pasa en el acuarismo marino es que en este ecosistema empezamos a meter habitantes de los demás ecosistemas que no precisamente conviven con los ecosistemas de arrecife y lo empiezan a destruir o a predar o a generar plagas. Entonces es muy importante que cuando estemos reproduciendo uno de estos ecosistemas sepamos cuáles individuos pueden vivir en un ecosistema de arrecife que es muy complejo y que es un ecosistema que muy fácilmente podemos desbalancear o podemos destruir metiendo alguna especie que no vive normalmente en los arrecifes. El segundo ecosistema que encontramos después del arrecife es el manglar. El manglar se encuentra en las zonas fangosas que están muy cerca del mar abierto y el manglar tiene varias funciones. El manglar nos funciona para que cuando entra un huracán o entran corrientes muy fuertes de agua o entran olas muy grandes, toda la estructura que van generando los árboles de mangle las detiene. Y debajo de ellos, en sus raíces, es donde encontramos el ecosistema que intentamos reproducir en el acuarismo. En la parte de abajo están las raíces que se van haciendo muy grandes. En todas estas raíces se alojan varias especies de crustáceos, de microfauna, de diferentes invertebrados que sirven de alimento para las larvas y los bebés de los peces que viven en el arrecife. Entonces, normalmente en el arrecife, cuando hay un desove, se hace en el manglar, todos los peces empiezan a crecer adentro del manglar, las raíces le dan protección para que no se los coman peces más grandes porque se pueden esconder entre las raíces y además todo el alimento que hay en el manglar de toda esta microfauna que está creciendo en las raíces de los árboles les sirve de alimento hasta que llegan a un tamaño suficiente para regresar al arrecife y tomar su lugar dentro de todo el ecosistema más grande. También tenemos el bosque de kelp. El bosque de kelp es una zona del mar donde la luz no penetra tanto, pero hay bastantes nutrientes y funciona bien para que crezcan macroalgas de muchas especies. En esta zona están creciendo las macroalgas, en las macroalgas se alojan muchas especies de microfauna marina y además se alojan muchas especies de peces como por ejemplo los caballitos de mar, los dragones de mar y muchas especies lentas que utilizan el bosque de kelp como camuflaje, refugio, pero también lo utilizan para estar cazando los invertebrados que viven en las superficies de las algas que están ahí, estarlas comiendo, estarlas cazando y mimetizarse con las algas para que los grandes depredadores no se los coman. La zona de laguna es una de las zonas más interesantes después del arrecife porque es muy biodiversa, pero además aloja ciertas especies de corales que no vemos en otros lados, por ejemplo los zoántidos. Las anémonas, muchos tipos de anémonas como los rock flowers viven en esta zona. La zona de laguna es la zona que está al lado de la costa, donde tenemos varias formaciones de tierra que permiten que se hagan pequeñas piscinas de agua. Cuando sube la marea, las piscinas se llenan y tienen un intercambio de agua con el arrecife. Y cuando la marea baja, estas zonas quedan aisladas. Esto ayuda mucho para que muchas especies de peces pequeños se reproduzcan en esta zona, crezcan, se alimenten y cuando estén listos, un poco como en el manglar, regresen al arrecife. Aparte de esto, viven muchas especies de anémonas, por ejemplo los zoántidos, que son una especie muy pequeña de anémonas, las anémonas burbuja, las anémonas carpet, todas ellas viven en esta zona y se están alimentando de todos los peces que llegan con la marea, de todos los pequeños microcrustáceos y crustáceos que llegan con la marea, los atrapan, se alimentan. Y cuando bajan las mareas, muchas de estas especies pueden resistir un buen rato afuera del agua. Entonces es muy interesante estudiar esta zona y reproducirla porque tenemos especies que pueden de repente salirse del agua, dejarlas ahí un rato y no pasa nada. Las especies están adaptadas para incluso resistir el sol, el calor y secarse un poco hasta que regresa la marea otra vez. Otro ecosistema que encontramos en el mar es el arrecife de esponjas. En el arrecife de esponjas encontramos muy pocas especies, muchas especies de esponjas de muchos colores, bastante diversas, mucha microfauna marina y algunos invertebrados que las están consumiendo, por ejemplo, algunas estrellas de mar, algunos erizos y algunos camarones y muy pocos peces. El arrecife de esponjas necesita muy poco flujo, está casi detenida el agua en esta zona, muy poca luz y muy altos nutrientes. Lo que pasa en esta zona es que las esponjas están intercambiando el agua con su alrededor, la van bombeando por su tubo central
y con esto se mantiene un poco el flujo y el intercambio entre todo el arrecife. El arrecife de esponjas lo podemos encontrar desde la misma profundidad que el arrecife hasta las fosas más profundas del mar. El último ecosistema del que vamos a hablar es el mar abierto. El mar abierto comprende casi todo el océano. Son las zonas de agua que están más alejadas de las costas, porque todos los ecosistemas de los que hemos hablado ahorita se encuentran muy cerca de la costa, muy cerca de las formaciones rocosas, y el mar abierto no. El mar abierto son los grandes océanos donde viven las ballenas, donde viven los tiburones, donde viven los peces espada, donde encontramos todos estos cardúmenes inmensos de peces que se están moviendo y haciendo diferentes formas, donde viven también los delfines, y son grandes especies que además están migrando entre una zona del mar y otra. Y bueno, es muy difícil reproducir este tipo de ecosistemas en cautiverio porque necesitamos espacios muy grandes. Hay muy pocos acuarios que lo hacen y lo hacen muy bien. Por ejemplo, el acuario de Osaka, el acuario de Kioto, que son acuarios que están diseñados alrededor de reproducir estos ecosistemas. Son lugares muy grandes con peceras inmensas donde llegan a tener tiburones ballena, donde tienen algunos cardúmenes de peces que están dando vueltas, que están reproduciendo estas zonas muy grandes del mar. Y es muy padre lograr ver esto en algún acuario, entonces les recomiendo mucho que si llegan a tener acceso a ir y ver este tipo de acuarios, los graben y los compartan con las personas que conocen. Una mención honorífica que queremos hacer es a las ventilas termales. Este es un ecosistema que vemos muy rara vez, solo lo podemos ver en video y no lo podemos reproducir en cautiverio, porque se encuentra donde el manto terrestre tiene las salidas de gases calientes adentro del mar. Estas son profundidades enormes y aquí hay muy poca diversidad de animales, pero son animales que viven en condiciones extremas, en muy altas temperaturas, en pHs muy ácidos, cerca de salidas de azufre, cerca de salidas de gases tóxicos, y todas estas formas de vida se han logrado adaptar a vivir en estas zonas del mar. Cuando en el acuarismo marino queremos reproducir estos diferentes ecosistemas, es muy importante entenderlos primero, entender cuáles son los organismos que viven ahí, para que veamos también cuáles son las variables que tenemos que controlar. Cuando queremos hacer, por ejemplo, una pecera de una zona de laguna, lo que tenemos que tener es mucho flujo, temperaturas un poco más variables durante el día, porque por ejemplo, si bien todo el arrecife va cambiando de temperatura muy poco durante el día, porque es un volumen de agua muy grande, en las lagunas no. En las lagunas durante la noche la temperatura baja mucho, durante el día la temperatura sube mucho y tenemos que poder reproducir todos estos cambios, las mareas altas, el exceso de oxigenación para que las especies que viven ahí las podamos tener en cautiverio. Lo mismo, por ejemplo, en un arrecife de esponjas. En un arrecife de esponjas tenemos todo lo contrario, tenemos muy poca luz, tenemos muchos nutrientes, tenemos muy poco flujo, entonces si queremos tener estas especies tenemos que reproducir esas condiciones, temperaturas un poco más bajas, y si queremos reproducir la que siempre intentamos reproducir, que es el arrecife, bueno, tenemos que tener buena iluminación, una buena cantidad de flujo, una buena cantidad de alimento vivo, alimento congelado, todas las diferentes especies que viven adentro del arrecife, saber qué son los diferentes tipos de alimentos que consumen, qué no consumen, y qué especies podemos mantener y cuáles especies son peligrosas, por ejemplo, para un tanque de arrecife. Si en un tanque de arrecife metemos una anémona carpet, que normalmente es una anémona que se encuentra sola en otras zonas del mar, donde viven solamente los payasos, ellas, y están pescando diferentes tipos de microfauna o de peces que están pasando por esa zona y los consumen, si ponemos este tipo de anémonas en un arrecife poblado, con gobios, con muchos peces pequeños que están dando la vuelta, incluso con algunos cirujanos pequeños, lo más probable es que las consuman. Que la anémona acabe con varios de los individuos del arrecife porque estamos cruzando especies que son de un ecosistema en otro. El día de hoy José Gilberto nos pregunta: ¿a qué te refieres con precipitar el fosfato? ¿Cómo hacerlo y qué utilizas? Y bueno, cuando digo precipitar el fosfato, literalmente es una reacción de precipitación donde el fosfato que está disuelto en nuestro acuario reacciona con, en este caso, cloruro de lantano. El cloruro de lantano reacciona para formar fosfato de lantano y el fosfato de lantano se precipita en forma de un polvito blanco, un poco como cuando tenemos un exceso de alcalinidad y se empieza a precipitar carbonato de calcio como un polvo blanco. Ahora, este polvito blanco es muy peligroso porque puede entrar a las agallas de los peces, tapar las bocas de los corales, en general causarle mucho daño a los animales que viven adentro de nuestro acuario. Por eso es muy importante retirarlo con un calcetín de 1 a 5 micras y hacer este proceso con la supervisión de un acuarista que sepa utilizar este producto para no poner en riesgo a los animales de nuestro acuario. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Espero que la información que les dimos les sea útil. No olviden dejarnos sus preguntas en los comentarios. Estar pendientes todos los jueves al catálogo que publicamos de los corales que están disponibles de nuestra granja de corales y checar la descripción donde esté el link de nuestra tienda de Mercado Libre para poder tener hasta su casa todos los productos que producimos. Muchas gracias.